Una colaboración entre Epic History TV y PMF Productions. En 1796, en plena Guerra Revolucionaria Francesa, un joven general francés asumió el mando de un ejército maltrecho y desmoralizado en el norte de Italia. Era su primera vez al mando, y muchos esperaban que fallara. En cambio, en tan solo un mes, ganó su primera brillante campaña. Con una asombrosa autoconfianza, audacia y energía, lideró a su ejército victoria tras victoria, transformando la guerra en Europa, ganando elogios de una república agradecida y forjando una leyenda. Esta es la historia de la primera campaña de Napoleón Bonaparte y el amanecer de una nueva era. Agosto 1796. La guerra entre la joven República Francesa y la coalición parece inclinarse a favor de Francia. En el Vendée, el general Hoche ha puesto fin a la revuelta realista de 3 años. Esta espantosa guerra civil ha cobrado la vida de aproximadamente 165,000 personas y es el capítulo más sangriento de la Revolución Francesa. La España de los Borbón se alía con Francia. Unirán sus fuerzas en contra de su enemigo común, Gran Bretaña. En Alemania, los ejércitos del general Jourdan y el general Murat han cruzado el Rin y avanzan hacia Viena. Mientras, en Italia, la impresionante victoria de Napoleón en Castiglione ha hecho que los austriacos se retiren apresuradamente hacia el Tirol. Napoleón ahora puede reanudar su asedio a Mantua, la llave de Italia. Pero tendrá que empezar de nuevo. Los austriacos han aprovechado el intervalo para llevarse sus cañones pesados y demoler sus obras de asedio. En el verano, los pantanos pestilentes que rodean la ciudad son mortales. La guarnición austríaca ha sido diezmada por la enfermedad, malaria en su mayoría. El general Séguier, al mando del asedio francés, también contrae la enfermedad. Regresa a Francia para recuperarse y es reemplazado por el general Sauguet. La enfermedad y la falta de equipo vuelven a afectar al ejército francés en Italia. Incluso el heroico general Massena solicita ser reemplazado, argumentando problemas de salud y agotamiento. Napoleón rechaza su solicitud. A pesar de estos problemas, el directorio en París ordena a Napoleón atacar como parte de una gran ofensiva estratégica contra Austria. Se le ordena abrirse paso hacia Innsbruck, unirse con el ejército del Rin de Murat, juntos invadir Austria y forzar al emperador Francisco a buscar la paz. Napoleón se enfrenta a un enemigo de tamaño aproximadamente igual, por lo que planea utilizar la velocidad y concentración de su fuerza para caer sobre las tropas austriacas en el valle del Adige y abrir camino hacia el norte. Su oponente, el mariscal de campo austriaco von Wurmscher, está bajo una inmensa presión para socorrer Mantua. Su equipo cree que los combates recientes han dejado al ejército francés destrozado e incapaz de llevar a cabo operaciones ofensivas. Por ende, los austriacos planean llevar a cabo su propia avanzada. En lugar de intentar abrirse paso a la fuerza a través de las tropas francesas en el valle, Wurmscher mantendrá a Davidovich en un papel defensivo. Mientras, él lidera una amplia marcha de envolvimiento a través del valle de Brenta y Bassano para llegar a Mantua desde el este. Allí se unirá con su guarnición, y cuando Napoleón venga hacia el sur para enfrentarlo, quedará atrapado entre 2 ejércitos austriacos.
Los austriacos inician su avance el 1 de septiembre. Las fuerzas francesas comienzan su avance al día siguiente. Massena avanza por el valle del Adige, mientras que Augereau toma una ruta más difícil y montañosa a su derecha. El general Vaubois marcha alrededor del lago de Garda para unirse con ellos, con una brigada cruzando en barco. Los puestos de avanzada austriacos son desplazados, y para el 4 de septiembre 3 divisiones francesas convergen sobre la fuerza de Davidovich, superado en número, cerca de Rovereto. El general Víctor lidera el ataque principal directamente por la carretera, haciendo retroceder el centro del enemigo. Mientras tanto, la infantería ligera francesa se despliega por los lados del valle para rodear al enemigo. Es una táctica que los franceses utilizarán una y otra vez para obligar a los austriacos a abandonar posiciones fuertes en pasajes estrechos. Los austriacos son conducidos hacia arriba por el valle en dirección al campamento principal de Davidovich en Caliano. Como observa Napoleón, esta posición debería haber sido inexpugnable. Montañas abruptas a ambos lados de un lecho de valle que tiene solo unos pocos cientos de metros de ancho. Un pequeño castillo y una muralla se suman a las formidables defensas naturales. Pero su defensa ha sido confiada a un solo tambaleante regimiento austriaco, al que no le da tiempo de prepararse. Cuando los franceses los atacan con rapidez y en gran número, ceden terreno. Las tropas de Massena logran abrirse camino hasta el campamento austriaco, donde los soldados, esperando un respiro mucho más largo, están preparando la cena. La llegada de los franceses desencadena el caos y la confusión. La ruta de escape austriaca se llena inmediatamente de tropas en retirada, carros y cañones. Los franceses capturan alrededor de 3.000 prisioneros, además de 25 cañones y 7 estandartes. Napoleón había creído que se enfrentaba a todo el ejército austriaco alrededor de Trento, pero ahora, al hablar con prisioneros y lugareños, se entera de que Baumschea y la mitad de su ejército han emprendido el camino por el valle de Brenta, con destino desconocido. Con su característica velocidad y decisión, Napoleón desecha el plan de unirse a Muot en Innsbruck y ordena una persecución. Si puede atrapar y destruir a Baumschea antes de que llegue a un lugar seguro, la guerra en Italia estará ganada. Cuando Baumschea recibe noticias del fiasco en Caliano, sus tropas ya están dispersas a lo largo del valle del Brenta, con su vanguardia aproximándose a Vicenza. No hay nada que ganar volviendo atrás. Ordena a Davidovich que mantenga bloqueados los pasos al norte, asumiendo que son los objetivos de Napoleón, y avanza hacia Mantua. Pero Napoleón no va hacia el norte. Ordena a Vaubois que persiga a Davidovich y lo mantenga bloqueado, mientras que la división de Augereau lidera al resto del ejército a través del estrechísimo valle de Brenta, persiguiendo a los austriacos. El ejército de Italia rebosa de confianza e ímpetu y avanza mucho más rápido que los austriacos. Una pequeña fuerza en Lévico ofrece una resistencia simbólica antes de ser empujada por el valle del Brenta. Al día siguiente, la infantería ligera francesa derrota a una retaguardia austriaca de 3.000 hombres en Primolano, capturando a la mayoría de ellos. Baumschea decide llevar a cabo otra resistencia en Bassano, donde el valle se abre en llanuras planas. Con el coronel Lannes liderando el ataque, los austriacos son repelidos y luego perseguidos hacia la ciudad por la caballería de Murat. En medio del pánico, el caos y las carreteras bloqueadas, los franceses capturan otros 2.000 prisioneros, incluyendo a un general austriaco y 30 cañones. Baumschea entra en desorden, con solo 12.000 hombres, superados en número 2-1 y parte de su fuerza retirándose en dirección equivocada hacia Trieste.
Su única esperanza es llegar a Mantua. Los dos ejércitos están en una carrera a pie, pero por primera vez en la campaña, los soldados austriacos marchan más rápido que sus exhaustos contrapartes franceses. Baumschea deja una pequeña guarnición en la fortaleza de Legnago para frenar la persecución de Augereau. Avanzando, Massena logra bloquear el camino de los austriacos en Cherea. Pero el general Ott lanza un ataque decidido y despeja el camino, capturando 700 prisioneros franceses y 7 cañones. Es una extraña derrota para Massena. Con la ayuda de un informante local, Baumschea luego encuentra un puente intacto y desprotegido sobre el río Tione y llega a las afueras de Mantua el 13 de septiembre. Su ejército se ha salvado de la destrucción por un muy estrecho margen. Napoleón no ha logrado evitar que Baumschea llegue a Mantua, pero sabe que si puede mantenerlo atrapado dentro de la ciudad, ejercerá una presión insoportable sobre sus suministros. Por esta razón, Baumschea desea mantener su ejército fuera de las murallas de la ciudad, libre para maniobrar y, de manera crucial, buscar provisiones en los alrededores. A la mañana siguiente, mientras Augereau acepta la rendición de la guarnición austriaca en Legnago, Massena intenta un ataque sorpresa en Due Castelli. Pero es demasiado ambicioso. Sus hombres no han tenido tiempo para recuperarse de la larga marcha y los austriacos luchan valientemente. Al día siguiente, Napoleón lanza un ataque mucho más grande y coordinado. La división de Sauguet avanza por la derecha. Pronto sus tropas se encuentran en intensos combates con la brigada de Ott alrededor de la villa La Favorita. La división de Augereau, bajo el mando temporal del general Bonne, avanza a lo largo del río Mincio, tratando de rodear el flanco derecho austriaco. Cuando Baumschea envía refuerzos desde el centro para fortalecer ambos flancos, la división oculta de Massena lanza su ataque. Victor y Rampont lideran el camino con sus experimentadas semibrigadas. La caballería austriaca se lanza contra los franceses, pero es repelida. Los intensos combates se libran en las afueras de Mantua durante gran parte de la tarde. Finalmente, el centro de Baumschea comienza a desmoronarse y los franceses toman San Giorgio. Gran parte del ala derecha austriaca queda aislada. Muchos son obligados a rendirse, mientras que otros huyen hacia el lago. Con la línea austriaca destrozada, Baumschea ordena a sus hombres retirarse a la seguridad de la ciudadela de Mantua. Las tropas que iban a rescatar Mantua ahora están atrapadas junto con su guarnición. A principios de octubre, los franceses han cortado el acceso y han reanudado el asedio a la ciudad. Las condiciones dentro de Mantua empeoran rápidamente. La enfermedad, las heridas y la desnutrición matan en promedio a casi 100 soldados austriacos cada día durante 6 semanas. Los civiles se ven reducidos a comer ratas y caballos. Mientras tanto, Napoleón regresa a Milán y envía a su ayudante de campo, el mayor Marmont, a París para presentar 22 estandartes austriacos capturados ante el Directorio. Pero en otros lugares, la guerra no ha ido tan bien para Francia. El archiduque Carlos, hermano menor del emperador Francisco, ha derrotado al ejército del general Jourdan 2 veces en 2 semanas.
Este, junto con el ejército del Rin del general Murat, se ve obligado a retroceder a la frontera. Estos reveses significan que Napoleón recibirá muy pocos de los refuerzos que ha solicitado con tanta urgencia. Él y sus hombres están agotados, muchos enfermos. Deben contener a una gran y cada vez más desesperada guarnición en Mantua, con el conocimiento seguro de que los austriacos intentarán nuevamente salvar la ciudad. De igual manera, hay cuestiones diplomáticas que también preocupan a Napoleón. En Roma, el Papa aviva la animosidad contra los franceses, citando su trato a la Iglesia Católica en los territorios que administran. Estos ahora incluyen la República Cispadana, formada en parte por el Ducado de Módena, que Napoleón ha abolido por coludir con el enemigo. También existe la amenaza persistente de que Nápoles pueda volver a unirse a la guerra en un momento crítico para apuñalarlo por la espalda. Por lo tanto, para asegurar su flanco sur, Napoleón concluye un tratado de paz completo con Nápoles, sin molestarse en consultar al directorio. Son acciones como estas las que alimentan los susurros en París. La ambición de este popular y joven general parece ilimitada. ¿No podrá convertirse algún día en un peligroso jugador político? Pero tales conversaciones serán irrelevantes si Napoleón falla en Italia. Ese otoño, cuando las tropas austriacas marchen una vez más en auxilio de Mantua, se enfrentará a su oponente más hábil hasta ahora, Feldzeugmeister Joseph Alvinzi, el primer hombre en derrotar a Napoleón Bonaparte en el campo de batalla. Un enorme agradecimiento a PMF Productions por su ayuda en la creación de esta serie y por trazar los movimientos de Napoleón en el norte de Italia. Recomendamos encarecidamente su canal, que presenta su propia serie detallada sobre las campañas italianas de Napoleón. Pueden encontrarlo buscando PMF Productions o usando el enlace en la descripción de este video. También agradecemos al artista Kid Rocco por su amable permiso para usar sus obras de arte en esta serie. Pueden encontrar más del brillante arte napoleónico de Kid a través del enlace en la descripción. Y sobre todo gracias a los seguidores de Epic History TV en Patreon, quienes hacen posible este canal. Visita nuestra página en Patreon para descubrir cómo pueden apoyar nuestro trabajo, ayudar a elegir temas y obtener acceso previo sin anuncios a nuestros videos.